Bienvenidos a su noticiero. Soy Rosy Nava y estas son las noticias. El Papa Francisco inicia un nuevo viaje apostólico a África. Después de 4 años, regresa como el peregrino de la paz, la esperanza y la reconciliación. Este 4 de septiembre el Papa Francisco emprenderá un intenso y esperanzador viaje a África. En esta oportunidad visitará Mozambique, Madagascar y Mauricio. Dice que después de 4 años regresa al África Negra como peregrino de la paz, la esperanza y la reconciliación. A fin de que o Deus del país de todos consolide a reconciliação fraterna en Mozambique, en África inteira, única esperanza per una paz firme e duradoura. Terei alegria de partilhar diretamente convosco estas convicções e também de verificar como cresce a sementeira feita pelo meu predecessor São João Paulo II. Los jóvenes de África tienen un lugar especial en este viaje. En Mozambique tendrá con ellos un encuentro interreligioso y en Madagascar participará en una vigilia de oración con ellos. A principios de julio, el presidente de Mozambique viajó a Roma para preparar la importante visita del Papa al centro de atención a enfermos de SIDA que la comunidad de San Egidio tiene en Maputo. Además, en Madagascar el Papa visitará un monasterio de carmelitas descalzas y se verá de nuevo con Pedro Opeka. Este sacerdote ha construido Acamasoa. En esta ciudad da un entorno digno a miles de personas que vivían en un basurero. Durante el viaje, el Papa mantendrá encuentros con líderes políticos de los 3 países y les pedirá que den ejemplo en el respeto de la ley y que combatan la corrupción para resolver los problemas del continente. El Papa Francisco ha enviado un mensaje televisivo a los habitantes de la isla Mauricio para animarles a compartir el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo. Cari fratelli e sorelle di Mauritius, è vicino ormai il viaggio apostolico che mi porterà anche sulla vostra bella isola. Già da qui, da Roma, vi rivolgo il mio saluto con tanto affetto e dico un grande grazie, perché so che vi state preparando da tempo a questo incontro. Sarà una gioia per me annunciare il Vangelo in mezzo al vostro popolo, che si distingue per essere formato dall'incontro di diverse etnie e che quindi gode della ricchezza di varie tradizioni culturali e anche religiose. La Chiesa Cattolica, fin dall'origine, è inviata a tutte le genti e parla tutte le lingue del mondo, ma la lingua del Vangelo, voi lo sapete, è l'amore. El Papa Francisco ha anunciado su deseo de visitar a Irak el año 2020. Su visita puede ser un signo de esperanza para quienes no migraron. Hace unas semanas, el Papa Francisco se reunió con la ROACO, un organismo vaticano encargado de que llegue ayuda efectiva a Oriente Medio en forma de becas de estudio o asistencia social y sanitaria, un apoyo que quiere paliar el éxodo de cristianos de la cuna de la fe. En los últimos años, las guerras que azotan Libia, Siria, Irak o Yemen han provocado una auténtica catástrofe humanitaria. Las armas siempre llegan, la ayuda no, algo que denunció en este encuentro Francisco. Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli nell'Europa, che però apre i ponti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazione che non risparmiano nemmeno i bambini. Questa è l'ipocrisia della quale ho parlato. Hacen falta personas que ya estén en ese nivel y que lo digan. Hay muy pocos, quizá nadie en esa posición que hable de esto porque los gobernantes y los gobiernos permanecen en silencio, tienen sus propios intereses.
Karam estaba presente cuando el Papa criticó esta hipocresía. Él mismo es una víctima de esa industria armamentística. Sufrió en sus propias carnes la cruenta guerra en la que se vio envuelto su país, Líbano, desde 1975 a 1990. Ahora, como coordinador regional de Cáritas en Oriente Medio y Norte de África, reconoce en el sufrimiento de los refugiados de otros países de su región el mismo dolor que vivió su propio pueblo. Yo mismo lo he sufrido, perdí a seres queridos durante la guerra y yo mismo fui herido. Fue una experiencia terrible que ni siquiera hoy quiero recordar. Puedo empatizar con estas personas que viven ahora esta situación. La Iglesia está junto a los más vulnerables a través de Cáritas, especialmente en contextos tan duros como el de Libia, Yemen, Siria o Irak, donde opera sin distinción de origen o de religión. El Papa también desea mostrar esta cercanía con el martirizado Oriente Medio y por eso ha anunciado que quiere viajar a Irak el próximo año. La visita del Papa Francisco a Irak puede ser un signo de esperanza para quienes siguen allí y quizá les lleve el mensaje de que es importante que se queden en su tierra, porque es su país. Emigrar y marcharse no siempre puede ser lo mejor. Pocos refugiados quieren regresar y es comprensible, psicológicamente han sufrido mucho a causa de la guerra. Es horrible por lo que han pasado, especialmente en los últimos tiempos. La guerra y la inseguridad en la región han provocado que el número de desplazados internos no deje de crecer. Tan solo en Irak hay 3 millones. Cientos de miles son las víctimas de la persecución contra los cristianos que emprendiera hace 4 años el Estado Islámico. La legislatura de Buenos Aires, Argentina, brindó un reconocimiento al cardenal Luis Héctor Villalba por su cercanía a todos. Además de párroco en Santa Rosa, trabajé muchos años en el seminario como formador, en la Facultad de Teología y después en la Vicaría de Flores como obispo auxiliar. Después ya me fui a San Martín y de ahí a Tucumán. El cardenal Villalba es un pastor, ha sido un pastor muy cercano a las distintas iglesias en las cuales ha estado. Siempre cercano a los curas, cercano a la gente, un hombre simple, sencillo. ¿Cuánto más se llega, en el caso de un pastor, a los feligreses, con la manera de ser del cardenal? Ha sido un hombre de perfil, como solemos decir, muy bajo, que al mismo tiempo de una entrega muy grande, ¿no? Por lo simple, por lo bueno, por lo creyente que es, para mí es un testimonio para la iglesia, para los curas, para los obispos. Es un pastor con olor a oveja, y tal cual, es así. El hombre debe darse cuenta que el dominio técnico sin amor no conduce lejos. Nuestro tiempo, aunque la ignore, tiene hambre y sed de comunión. La comunión con Dios y la comunión con los hombres. Su labor en nuestra ciudad, tanto en la parroquia Santa Rosa de Lima, como así también siendo el sucesor, nada más ni nada menos que de su santidad, hoy su santidad, Jorge Bergoglio, en la Vicaría de Flores. He tenido la posibilidad de estar en la diócesis de San Martín en algún encuentro donde él ha estado hace mucho tiempo y uno ve todavía la fuerza de los laicos que claramente ha quedado marcada su presencia. Un buen cura y un buen obispo. Y bueno, ahora digamos Dios lo premia con el ser cardenal. Lo tomo con mucha alegría como un don del Señor inmerecido. Yo siempre digo que tiene que no las ha recibido, como dice San Pablo, todo es donde Dios mira. Lo importante es darle gracias a Dios porque lo que uno tiene es don de Dios más que valor de uno mismo. Trabajar por la comunión, trabajar por la fraternidad, trabajar por la cultura, como dice el Papa Francisco, del encuentro, ¿no es cierto? Tratar de hacer una ciudad y un país de hermanos fraternos, podemos discrepar, podemos pensar distinto,
pero no somos enemigos, sino somos hermanos. Dios es Padre de todos y tenemos que trabajar por esta unidad. Y les deseo a todos ustedes, a su familia, la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El huracán Dorian pasó del horror en las Bahamas al alivio en la Florida, pues ha perdido fuerza y pasará lejos de la costa. Dorian pierde potencia pero crece en tamaño rumbo a las costas de Florida. El considerado como segundo huracán más fuerte del que se tienen datos ha pasado a categoría 2 con vientos de 175 kilómetros por hora. Llegó hasta la 5 a su devastador paso por las islas Abaco y Gran Bahama. Se habla de al menos 5 muertos, que podrían ser cientos según algunas fuentes. En estas imágenes, literalmente con el agua al cuello, vemos a la familia de un fotógrafo de prensa huyendo de las inundaciones, intentando salvar a sus perros. La Cruz Roja calcula que casi la mitad de las casas de estas islas han sido destruidas o han sufrido graves daños. La ONU calcula que unas 60.000 personas necesitarán comida. Mientras los guardacostas rescatan a gente atrapada en los tejados, salen las primeras ayudas desde Nassau. El gobierno de Guatemala priorizará los ejes de desarrollo humano, seguridad, justicia, economía, sostenibilidad ambiental y riesgos de desastres en la gestión 2020. Priorizando 3 ejes fundamentales: desarrollo humano, seguridad y justicia, y economía y prosperidad. Agregó que en forma paralela se impulsa sostenibilidad ambiental y la estrategia ante el riesgo de desastres. El monto máximo para el ejercicio fiscal 2020 es de 91.808 millones de quetzales, moneda nacional. Son los montos más altos definidos en los techos presupuestarios, que corresponden a educación con 17.502 millones y salud con más de 8.400 millones de quetzales. Ya a mediados de este año se supo que este crecimiento económico guatemalteco había sido definido por el Banco de la Nación entre un 3 y un 3,8% para este 2019 y entre un 3 y 4% para el 2020. En tanto, el déficit fiscal para el próximo año se ha estimado en 2,4% de su PIB. La escasez de combustible en Haití genera protestas en todo el país, exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Los manifestantes exigen la renuncia de Jovenel Moïse. La falta continua de combustible afecta a todos los sectores del transporte y de la producción del país. La crisis del combustible ayuda justamente a empujar la economía de Haití peligrosamente cerca de la recesión. El crecimiento de su PIB en el año 2018 fue de 1,5%, menos de la mitad de lo que esperaba el gobierno. De igual manera, economistas señalan que este año probablemente ocurra una situación parecida. La inflación anual alcanzó un estimado de 17%, mientras que un galón de gasolina se vende en el mercado negro entre 6 y 12 dólares. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, lanza una nueva medida que limita la compra de $10.000 por persona para afrontar la crisis. El control de cambio limita a los ciudadanos a comprar un máximo de $10.000 al mes y obliga a la industria a pedir permiso al Banco Central para hacer transacciones en divisas. Una medida que no contribuye a contener la fuga de capitales, lo que ha provocado una mayor inestabilidad en la economía del país. Se estima que cerca de $4.000 millones ya fueron sacados en los bancos en estos 2 días de control de cambio. Además, según datos oficiales, el 95% de los capitales invertidos en Argentina en los últimos 3 años ya salieron del país. Según expertos, este sería el resultado de las políticas económicas del gobierno de Macri. En Honduras se incrementa la violencia contra los periodistas en medio de las acusaciones de que las autoridades tenían el conocimiento de las amenazas y no hicieron nada para evitarlo. En medio del dolor de la comunidad de la entrada Copán al occidente de Honduras, fue sepultado Edgar Joel Aguilar, periodista asesinado el sábado anterior y quien ya había recibido atentados y amenazas. Y está alerta porque las autoridades hondureñas tenían conocimiento de que en 2012 había sufrido un atentado este periodista y no hubo ninguna investigación, atentados con arma de fuego. Y el 2017 también recibió amenazas
a través de su WhatsApp, diciéndole que ya no siguiera informando. La situación para los periodistas hondureños se ha agravado. El Comité por la Libre Expresión reporta en 3 meses más de 100 agresiones para miembros de la prensa durante coberturas, además del incremento de amenazas para comunicadores. No ando con esa libertad, me mantengo en zozobra. Por ejemplo, aquí estoy con ustedes, pero al salir de aquí siempre estoy pendiente si algún carro me anda siguiendo o por qué ruta voy a agarrar, por dónde voy a irme, porque en cualquier momento a uno le puede suceder algo. La característica en los más de 79 asesinatos en los últimos 10 años de comunicadores y empleados de medios de comunicación es la impunidad. Más del 90% de los casos no resueltos, situación que encaja con la criminalización que se realiza a las víctimas. Preocupa mucho eso porque la versión del gobierno cuando hay un asesinato es que el periodista está vinculado a una actividad delictiva común o delictiva organizada o también de una situación personal. Pero la causa de los asesinatos todavía no es un asunto que se puede identificar fácilmente porque la investigación criminal alrededor del asesinato de los periodistas es un asunto que no se le da la diligencia debida. Los gobiernos de Argentina y Francia envían un contingente de especialistas en el combate de incendios forestales que comenzaron hace 30 días en la Amazonia. Se partirá este martes a Bolivia, según informó el Ministerio de Interior de Francia. Son 6 militares expertos en incendios, logística, transmisiones y operaciones terrestres. Un experto aeronáutico se sumará esta semana al equipo, que estará ubicado en Santa Cruz. Por otra parte, el gobierno de Mauricio Macri en Argentina enviará 20 especialistas a la Amazonía brasileña para contribuir con el exterminio del mayor incendio forestal ya registrado en la selva amazónica, que ya devastó más de 1,5 millones de hectáreas en Bolivia, Brasil y en el Pantanal paraguayo. La crisis venezolana intensifica problemas de seguridad en Colombia. La amenaza de un resurgimiento o posible fortalecimiento de grupos al margen de la ley en Colombia, tras la desmovilización de las FARC y la firma del proceso de paz, depende en gran manera del futuro de la crisis interna venezolana, indicó Humberto Calderón Berti, embajador designado por Guaidó en Colombia. Es un tema delicado, muy delicado, porque desde hace tiempo, desde la época en que Chávez era presidente, había el país Venezuela. La Caja de Salud de Costa Rica inicia nuevo tratamiento para controlar por completo a los dolores crónicos y que consiste en la ablación de los nervios. Tratamientos con radiofrecuencias alivian el dolor crónico de pacientes en la Caja Costarricense de Seguro Social. Son ya 15 enfermos quienes se han visto beneficiados y quienes padecían de dolores muy fuertes en hombros y rodillas generalmente. Es un procedimiento que consiste en provocar una lesión específica en un nervio específico por medio de una aguja especial que recibe corriente eléctrica de un generador de corriente. ¿Okay? Entonces, para esto necesitamos tener una persona con una patología específica, por ejemplo, compresión de alguna raíz de algún nervio o lesión de un nervio específico en el cuerpo. El habitante 5 millones de Costa Rica ha cumplido un año. Así encontramos a Eitan Jesús Brenes Alvarado. Su infancia transcurre acompañada del título de Habitante 5 millones de nuestro país. Él nació el 1 de septiembre del año pasado, a las 9:27 de la noche, cuando el INEC dijo que Costa Rica alcanzaría esa cifra de habitantes. A continuación, compartiremos con ustedes el Evangelio del Día a cargo de nuestro director Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos en el capítulo 4 de Lucas, en el ministerio público de Jesús en Cafarnaúm. Estamos en el lado de Galilea. Jesucristo ahora llega a la casa de la suegra de Pedro. Resulta que la suegra tenía una fiebre inmensa y Jesús, al llegar ahí, le piden de que haga algo por ella. Jesús increpa la fiebre y la suegra sana. Y entonces después seguía ayudando y dando la sanación a todos aquellos que llegaban enfermos buscando de Él. Luego, al final, Él dice, vámonos a otros pueblos, porque todos los de Cafarnaúm lo querían retener. Pero Jesús les dice, no, también a los otros pueblos hay que anunciar la buena nueva, el Evangelio.
tenemos varias ideas que van, ¿verdad?, en este mensaje del Evangelio. Primero, el amor de Pedro por su suegra se nota a flor de piel. La suegra, que muchas veces es mal vista en los matrimonios, ahora resulta que Jesús se la alienta a Pedro y ella comienza a servirles a todos. O sea, hay que amar a la suegra, por muy mal que se porte en ocasiones. Segundo, tenemos que Jesús sigue atendiendo a toda aquella gente que se le acerca pidiendo ayuda, pidiendo misericordia. Y Jesús no se cansa de dar, pero no se queda solamente ahí, sino que también Él, cuando ve que lo quieren tomar solo para Él, ve la actitud egocéntrica de estas personas, de esta comunidad, y dice, no, tengo que liberarme de esto porque necesito ir a los otros lugares también a anunciar la buena nueva. De esta forma el Señor nos da a entender de que la buena noticia es para todos y no para un grupo exclusivo, que el amor de Dios se desborda en la humanidad completa. Que el Señor nos dé su gracia de ser fiel a ese Evangelio. Que así sea. Y en el fútbol de Costa Rica, el portero Pemberton regresa a su antigua casa. Bien, y el arquero Patrick Pemberton regresará este miércoles a su antigua casa, el Estadio Alejandro Morera Soto. Esta vez enfrentará a Liga Deportiva Alajuelense, equipo con el que había jugado sus últimos 23 torneos cortos. En la actual temporada, Pemberton ha disputado 2 partidos, acumulando 193 minutos, recibió 5 anotaciones, fue arquero norteña frente a la U y frente al conjunto de Limón. En el US Open, el tenista Nadal gana a Cilic. Rafa Nadal pone Flushing Meadows a sus pies. El mallorquín derrotó en el US Open al gigantón Marin Cilic en un partido en el que resurgió tras caer en el segundo set. Desde su atalaya, casi 2 metros del suelo, el croata divisó como su rival llegó a alcanzar un parcial de 9 juegos seguidos. En total 2 horas y 49 minutos y un 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2, con el público de Nueva York sucumbiendo ante la garra del número 2 del mundo. Su próximo rival en los cuartos de final es el argentino Diego Schwartzman. La marca de ropa Zara es acusada por plagio por la marca cubana de ropa clandestina. Se dice que la imitación es la forma más sincera de adulación, pero no necesariamente si eres una pequeña empresa. A la izquierda, una de las camisetas más famosas de Clandestina. Allí se lee, en realidad estoy en La Habana. A la derecha, una camiseta de la cadena textil española Zara. Dice, mentalmente estoy en La Habana. ¿Coincidencia? No para Idania del Río, cofundadora de Clandestina. Para ella se trata de un plagio descarado. Pero en realidad es un hecho grave, es un hecho que afecta mucho a los emprendedores, a las marcas pequeñas, a los diseñadores emergentes. Los afecta mucho porque degrada completamente el posible impacto que puede tener ese diseño en el público. Pero no es el único parecido sospechoso que Del Río notó con la ropa de Zara. Clandestina lanzó País en Construcción en negro y amarillo. Zara siguió con Anda Construction en los mismos colores. Clandestina además tenía Se acabó el drama. Zara apostó por Delete the Drama. La experta en medios de Clandestina se refirió al paralelismo con los diseños de Zara, lanzando un nuevo motivo. Actually, Zarita, tienes que parar. Eso atrajo la atención de los clientes de Clandestina, aunque todavía no la de Zara. La compañía aún no se pronunció sobre la publicidad de Clandestina. El drama, en este caso, parece lejos de terminarse. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Roku TV y Amazon Fire. Gracias y que Dios les bendiga.